Mi nombre es Gabriela Navarrete. El día de hoy vamos a hablar sobre un pequeño análisis de un caso en el cual se van a determinar los estímulos, antecedentes, la respuesta o comportamiento frente a este estímulo y las consecuencias generadas para la misma persona, además de identificar el tipo de conducta correspondiente, ¿verdad? A continuación vamos a hablar un poco del caso. Pues bien, este caso describe una familia extensa que está compuesta por dos familias nucleares de dos hermanos que viven en casa de sus padres. Una familia está formada por una mamá que tiene 38 años, un papá de 39, un hijo de 10 años y uno de 7 años. La otra familia está formada por mamá que tiene 47 años, papá de 55 años, una hija de 29, otra de 19 y un menor de 10 años. Es decir, viven 11 personas en la misma casa contando a los abuelos. Se puede decir que es una familia afectiva, sin antecedentes de conflicto de gravedad. Un día los pequeños de 7 y 9 años se encontraban jugando como de costumbre. De repente, el más pequeño sin querer golpea con la pelota al niño mientras juegan. Y esto no fue del agrado del niño de 9 años. A lo cual el niño responde cogiendo una piedra, lanzándola, y esta piedra cae en la cabeza del más pequeño, partiéndole la cabeza, en la cual le suturan al niño, ¿verdad? Con 3 puntos. Ok. Los padres de ambos, al enterarse de este acontecimiento, comenzaron a discutir en un tono fuerte. Ambos culpaban al hijo del otro por lo sucedido. La madre del niño mayor se metió en la discusión llamando a la calma. Se disculpó por lo acontecido y pidió las disculpas correspondientes, ¿verdad? Sin embargo, este no fue un motivo suficiente para que ambos padres dejaran de hablarse, ya cuando han transcurrido alrededor de 3 semanas de los hechos. Ahora vamos a hablar un poco de la conducta, los comportamientos, el estímulo antecedente, la respuesta y las consecuencias que generó este conflicto en este entorno familiar, ¿verdad? Hablemos un poco sobre la conducta del padre de los niños. Pues el padre de los niños reacciona de una manera agresiva. El estímulo que antecede a este acontecimiento, ¿cuál fue? La pelea entre los niños menores, el cual no se había suscitado nunca. La respuesta a este comportamiento, ¿cuál fue? Fue discutir entre ellos e intentaron culpar a un niño y al otro niño. ¿Y cuál fue la consecuencia que esto generó? Generó un conflicto mucho más grande entre ambas familias. Ok. Eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre la madre del menor de 9 años. Eh, esta persona tuvo una conducta asertiva. ¿Cuál fue el estímulo que antecedía? La pelea que hubo entre los menores, el cual no se había suscitado anteriormente. La respuesta o el comportamiento de ella, ¿cuál fue? Fue, mm, fue el más, por decirlo, asertivo, por lo cual ella se disculpó por la acción del niño e invitó al diálogo por lo acontecido que sucedió en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Eh, las consecuencias fueron que se consideró una manera de que se resuelva el conflicto generado. Ahora vamos a hablar de un poco de la conducta que mostraron los abuelos. La conducta que mostraron los abuelos fue una conducta pasiva. El estímulo que antecedía era la pelea entre los nietos menores, lo cual no había sucedido anteriormente. ¿Ya? Ahora, la respuesta y el comportamiento de estos abuelos, ¿cuál fue? Fue el no meterse en el conflicto ni opinar al respecto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dejar que la situación fluya conforme se dio el conflicto.
Ahora vamos a hablar un poco de la actitud y la conducta del niño de 9 años. ¿Cuál fue el estímulo que antecedía en él? La pelea con su primo menor mientras jugaba. ¿Cuál fue el comportamiento del niño? Se comportó de una manera agresiva con su primo al momento de lanzarle una piedra debido al incidente suscitado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El conflicto que se generó entre las personas mayores y la herida contusa que tuvo su primito. Bien, ahora vamos a hablar del menor de 7 años. ¿Cuál fue la conducta del niño? Fue una conducta pasiva. El estímulo que antecede, ¿cuál fue? Fue un golpe con una piedra recibido por parte de su primo. ¿Cuál fue el comportamiento del menor dentro de esta situación? Pues apartarse y no decir nada por haber recibido el golpe. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que no aprende a defenderse como es adecuado sin usar la violencia. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esta situación que se generó, ¿verdad? Bien, si bien es cierto, esta es una situación familiar que suele pasar con frecuencia en el contexto de familias que son extensas, donde los padres suelen tener conflictos por asuntos relacionados a sus hijos, donde incluso situaciones de envidia no son inusuales. Es evidente que en todas las familias pueden haber conflictos de estas índoles, pero es esencial considerar lo siguiente. Sin duda alguna, esta situación requiere de una terapia familiar, donde debe prevalecer el diálogo y, de ser necesario, pues se debería solicitar a un mediador o a algún consejero familiar. De esta manera, todos los miembros de la familia deben establecer sus opiniones manifestadas con respeto y teniendo una idea clara, sobre todo, eh, una idea clara de que dentro de este proceso lo principal es la comunicación para así establecer acuerdos y plantearse soluciones o a su vez, si alguien está de desacuerdo con alguien, pues también tomar las correctivas necesarias, ¿verdad? Se debe identificar el escenario real de cómo sucedieron las cosas, haciendo énfasis en que hay actos que son involuntarios y propios de un juego, y que evidentemente hay que proceder de una manera correcta para corregir estos actos de violencia. Bien, los padres deben de ser conscientes de que los antecedentes en las relaciones familiares no registran situaciones tal en el pasado. Por lo tanto, fue una situación accidental donde las personas adultas son llamadas a mediar correctamente la situación y no cometer el error de generar un conflicto mayor que tenga una trascendencia negativa. La familia debe de comprender que las situaciones negativas se van a presentar, pero la idea es generar un nuevo aprendizaje y partir del mal momento. Los niños deben de ser motivados a tener una sana convivencia, pues la forma en la que ellos se relacionan dentro del hogar también influye en las relaciones en otros entornos, como en el barrio o en la escuela. Pues bien, esta fue la ponencia de mi caso. Espero que haya sido de agrado y que podamos aprender un poco también de que siempre en la comunión de las familias cuando son extensas, perdón, lo ideal es mantener una buena comunicación y siempre llegar al diálogo. Muchas gracias.